Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el equipo 1 y pues vamos a hablar del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y afiliación. Yo soy Gisela Flores y voy a empezar la exposición. La que sigue, por favor. Bueno, el título primero, que son las disposiciones generales, pues el artículo 1 nos dice de las normas, de para quién van dirigidas las normas de este reglamento. Y bueno, van dirigidas principalmente a los patrones y para el registro de los patrones y a la inscripción de los trabajadores al régimen obligatorio. Como sabemos, el régimen obligatorio es el seguro social, al cual pues es una aplicación forzosa para, pues si hay una relación laboral, entonces el trabajador y su familia tienen derecho al seguro social. También, bueno, nos viene pues las clasificaciones de las empresas y depende de la clasificación de cada empresa se va a determinar pues la prima para pagar la cobertura del seguro de riesgos de trabajo. Y también nos habla acerca de pues la comprobación de las obligaciones que se vienen en este reglamento, así como las sanciones o multas que pueden generar por causa de incumplimiento de las normas. La que sigue, por favor. Bueno, el artículo 5 está un poquito revuelto. Bueno, yo me revolví un poco, así que pues para poder entenderlo, primero necesitamos entender el artículo 14, así que le puedes cambiar, por favor. Y bueno, para entender este artículo, el 14 es necesario primero saber de qué habla el artículo 13. Es que van hilados. Entonces, bueno, así rapidísimo. El artículo 13 nos dice que, pues, el patrón tiene que emitir un registro patronal y, bueno, aquí se nos va a otorgar un número de registro, ya sea, pues depende de nuestro municipio en el que se encuentre localizado nuestro centro de trabajo. Y este número de registro va a cambiar, depende de nuestra localización geográfica del lugar en donde se desarrollen las actividades. Y también el artículo nos menciona que el patrón o las personas morales se les va a asignar un número de registro patronal por cada municipio en el que tengan pues un establecimiento o centro de trabajo. Así tengan 1, 2, 3, 4, 5, deben de tener uno por cada centro de trabajo. Y pues dice que también tratándose de patrones que realicen de forma ocasional actividades de ampliación, remodelación o construcción en sus propias instalaciones, se les asignará un número de registro patronal diferente al de su actividad principal. Y ahora sí, el artículo 14 nos dice que el instituto nos va a proporcionar este documento de identificación patronal y en este documento tiene que tener pues el número de registro patronal, el nombre, la denominación o razón social del patrón, así como su actividad, clase y la fracción en la que viene, el domicilio de la empresa y también la firma del patrón o el representante legal y por último el nombre, firma de las personas que están autorizadas por el patrón para presentar los avisos de afiliación. Y ahora sí, nos vamos al artículo 5, por favor. Ok, como vemos, el artículo 5 está ligado al artículo 15. Y bueno, rápidamente el artículo 15 nos dice que en caso de que nuestro documento de identificación pues haya extraviado, se haya destruido accidentalmente o haya sido robado, pues tiene que hacerse una reposición tras un pago previo. Y pues asimismo se tiene que dar aviso a la institución correspondiente para pues que invaliden el documento anterior y hagan válido el documento que se va a reponer y bueno, surja su reposición. Y
Bueno, ahora sí, el artículo 5 nos dice que el patrón está obligado a realizar los trámites para hacer la reposición de este documento, así como, así como pues tienen que mandar los, pues bueno, requiere enviar la información nuevamente pues, para poder emitir este documento en caso de que pues no se pueda tener acceso a la vieja por problemas técnicos, y todo este trámite del envío de la información se tiene que hacer en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contando a partir del día en el que se requiere el documento, ya que pues de no presentarse en esos 5 días hábiles, se, se va a tomar como que la información no fue presentada. Y bueno, los dejo con mi compañero Oscar. Bueno, buenas noches, o tarde, ya ni sé. Buenas noches, tardes. A continuación yo voy a pues seguir con los capítulos 18, 24, me parece. 18, 24 y 28. Siguiendo con esto, ay, se me trabó. Pues como ya sabemos, en toda clase de empresa, pues no importa su tamaño, ya sean grandes, pequeñas, las personas físicas o morales siempre deben bueno, siempre están en un riesgo o algún accidente, y pues para esto los patrones deben de estar prevenidos. Entonces, pues para dicha prevención se hace mediante la prima de riesgos del trabajo, la cual establece de acuerdo al grado de siniestros o de peligrosidad de la empresa, y pues es lo que va a regir el orden o al que van a pertenecer las diferentes empresas. Vaya su giro, dependiendo de su peligrosidad, se les va a poner en una categoría, por así decirlo, donde van a estar registrados pues en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, aquí es donde ya empieza con lo del el artículo 18, que es cuando se registran las empresas por primera vez o cuando se cambian de actividad. Eh, para esto, pues, cuando se escriben los patrones por primera vez al IMSS, pues deben de identificar la prima de riesgos, como lo que estaba diciendo, para poder cotizar pues ¿cómo se dice? A sus nóminas, no, se me fue la palabra. Bueno, el chiste es que deben de identificar la prima que deben de tener para cualquier tipo de riesgos a los que puedan ser susceptibles. Este, entonces, se debe de saber el giro de la empresa, ubicarse en el tipo de clase a la que pertenecen, y ya de acuerdo a esto señalados en el catálogo de actividades, que está registrado o se rige por el artículo 196 del reglamento de la Ley del Seguro Social. Eh, Ahora, el artículo 24 dice que las cuotas del seguro de riesgos de trabajo deben de pagar los patrones y demás sujetos obligados. Esto es que al registrarse por primera vez deben de de avisar a qué actividad van a pertenecer, y de acuerdo a eso van a estar van a estar dando sus cuotas definidas por el patrón, y se van a validar por el instituto. Ya se van a basar base al salario y bajo la ley del reglamento. Es por eso que cada año, durante el mes de febrero, se presenta la declaración anual de riesgos de trabajo. Es para saber exactamente si la prima con la que están cotizando va a seguir o se va a cambiar. Entonces, también hay veces en las que los patrones, no todos tienen la obligación de presentar una declaración.
Porque en este caso las primas fueron menores, fueron la mínima, me parece, y los trabajadores pues no sufrieron ningún accidente o enfermedad en el trabajo durante ese periodo. Entonces, pues obviamente los patrones no van a estar obligados a presentar una declaración o un cambio. Eso ya en el artículo 28 dice que al comunicar, el patrón debe de comunicar un cambio de actividades o su incorporación a nuevas actividades. Aquí las fracciones, van a ser, me parece, las primeras cuatro. No, las primeras tres son de fusión, no, de sustitución, de cambio de clase o de cambio de domicilio. La primera es la del cambio de clase. Esta no importa el, ay, aquí los obreros van a, bueno, el trabajador, ¿eh? El patrón será el que va a avisar si hay algún cambio, y debido al cambio ya se van a hacer otra vez lo que se hizo como cuando se registró por primera vez, que debe de avisar si va a haber cambio, a qué régimen va a pertenecer, y se tiene que calcular otra vez la media de cuotas. En el inciso 2, el caso de domicilio patronal, pues igual se debe de avisar si nada más va a haber un cambio. La empresa seguirá con la misma prima, pero pues ya nada más sería el cambio, entonces no habría más inconvenientes. Las medias de cuota seguiría siendo la misma, nada más por el cambio de domicilio. Y en el capítulo 3, bueno, en el inciso 3, dice que es por la sustitución patronal. Aquí pues no afecta nada más que el nombre del que va a seguir cotizando, y que sería el nuevo patrón, porque la actividad de la empresa pues seguirá siendo la misma, la clase seguiría siendo la misma, entonces tendría que seguir cubriendo los mismos riesgos y las mismas cuotas que llevaba anteriormente. Debería de cambiar. Sí, aquí está. Em, en el inciso 5, en los casos de fusión, aquí pues las empresas pueden fusionarse con otras. Y también debe de proporcionar la información, cada de las partes ahora sí, de las que se van a fusionar, las empresas que se van a fusionar deben de proporcionar la información que han llevado ahora sí que del año anterior. Y ya de aquí me parece que dependiendo del número de casos que lleven de riesgos de trabajo, se va a tomar la media de esa y se le va a tomar más en cuenta la que lleva más riesgos. Y pues se va a hacer solo uno ya al siguiente año, que es bueno, si empiezan digamos en febrero, ya todo ese año se va a continuar con la que es de mayor, la que llevaba mayor riesgos, y para el siguiente año en enero ya se meten, las que son juntas, las nuevas cotizaciones, para continuar ya con esas, con el nuevo. Y el número 5 dice, tratándose de escisión, se deberá proceder con términos siguientes. Bueno, aquí la escisión quiere decir separación de la empresa. Entonces aquí pues hay varios puntos. Hay cuando las empresas bueno, la que se divide se reparte sus utilidades, por así decirlo, sus cotizaciones, y se extingue. Entonces aquí ya se debe de dar de baja. Aquí es un caso donde se da de baja del instituto, y ya las empresas que son las que se quedaron con, por decirlo así, sus partes cotizadas, son las que deben de meter el nuevo régimen o ponerse al día con las nuevas cotizaciones. En el inciso B dice que la empresa no se extingue, entonces aquí mismo pues lo dice, no, no, nada más va a volver a hacerlo de calcular su media otra vez, a presentar otra vez a qué giro va a estar, a qué clase,
y otra vez seguir las tablas de riesgos y volver, ahora sí que volver a empezar, pero ya dividida, ya con menos obligaciones, por decirlo así. En el inciso 6 sería que, bueno, en cualquier circunstancia que afecte su registro, se visitará lo dispuesto en las reglas establecidas en la fracción 7 del artículo 32 del reglamento. El artículo 32, ay, ese sí no lo leí. Ahí sí una disculpita. Y me parece que ya le toca a mi compañero Pavel. Em, yo soy Pavel y voy a hablar sobre el artículo 29, que habla de que el patrón tiene la facultad de rectificar siempre y cuando la fracción 1 habla de que el patrón lo manifieste en su inscripción y su inscripción no se ajusta al reglamento. La fracción 2 que sea por evitar o no calcular bien sus declaraciones o no sea la correcta. La fracción 3 que los supuestos previstos en el artículo 28, como pueden ser el cambio de domicilio o que el patrón o que se haya sustituido el patrón. La fracción 4 que es donde ya haya una clasificación inicial y que exista una solicitud de parte del patrón donde estén de acuerdo con la clasificación que le fue asignada. La fracción 5 que se derive de dictamen dado por un contador público que éste esté autorizado por la institución y sea procedente. De la fracción 6 que habla de que en los casos que se señala el párrafo el párrafo segundo del artículo 18, donde mi compañero ya lo explicó. La siguiente, por favor. El artículo 32 habla sobre que los patrones deben revisar anualmente con frecuencia con la frecuencia con la que se producen los accidentes de trabajo para determinar si permanecen en la misma clasificación que se les fue asignada o si ésta disminuye o aumenta, de acuerdo con las siguientes reglas, que la fracción 1 es la medición de los accidentes de trabajo que se obtendrán con base a los casos de los accidentes de trabajo que pasaron dentro del periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso y en el que se esté calculando. La fracción 2, que para la fijación de la prima se considerará el valor agregado de los riesgos de trabajo de la empresa a la que se le sumará la prima mínima de riesgo conforme a la fórmula que se establece en la ley y en este reglamento. Una vez usada la fórmula, el valor que se obtuvo deberá expresarse en porcentaje y se comparará con la prima en que la empresa cubre sus cuotas al momento de esta revisión. Si el valor es el mismo, se continuará aplicando la misma prima. Pero cuando sean diferentes, la nueva prima, ya sea aumentándola o disminuyéndola, ya dependiendo sea el caso, este, esta no podrá ser mayor al % del salario base de cotización. La fracción 3, una vez obtenida la prima de conformidad con las fracciones anteriores, esta tendrá una vigencia que van desde el 1 de marzo del año siguiente en el que concluyó y en el que se calculó hasta el último día de febrero. La fracción 4, si se trata de empresas que que se registraron recientemente en el instituto o esta empresa haya cambiado de actividad, en los términos de los artículos 26 y 28 del reglamento, la disminución o aumento de la prima procederá atendiendo a lo dispuesto por las fracciones 1 y 2, como se explicaron cómo sacar la prima, y considerando el caso de los accidentes de trabajo. En la fracción 5, que los patrones tienen que presentar al instituto durante el mes de febrero los formatos impresos que el instituto autorice, donde se harán constar los casos de los accidentes de trabajo que se determinaron durante este año. Se puede liberar a los patrones de la obligación de presentar los formatos cuando la prima resulte igual a la del año anterior. En la fracción 6, que el instituto verificará la información proporcionada por las empresas
contra sus registros, y si se determina que la prima presentada no es congruente con la que el instituto sacó, esta será una corrección correspondiente, la cual sustituirá efectos a partir del año siguiente. La fracción número 7 habla de que en los casos de que un patrón haya efectuado su determinación de prima y presente el aviso de baja ante el registro y posteriormente la actividad, tendrá un periodo de 6 meses para dar de baja. También cuando un patrón deje de tener trabajadores a su servicio, tendrá que avisar para ver, porque la prima cambiaría. La fracción 8, que habla que cuando la empresa tenga asignada varios números de registro patronal, es decir, que una empresa esté en otro estado o en otro municipio, esta deberá darlos por separado. La siguiente, por favor. El artículo 33 habla de que el instituto podrá corregir o calcular la prima de un patrón que siempre y cuando se le avise a él o al representante legal. En la fracción 1 habla de que la prima manifestada por el patrón no esté calculada adecuadamente. La fracción 2, cuando el patrón en su declaración no manifieste la prima. La fracción 3, cuando el patrón no presente declaración alguna. Y por último, la fracción 4, que es cuando exista un escrito patronal manifestando desacuerdo con su prima y sea procedente. A continuación va mi compañero Edson. Bueno, yo voy a continuar con los artículos 34, 35, 36 y 37. El artículo 34 nos habla que el patrón pormenorizado de su siniestridad está, desde el inicio de cada uno de los casos hasta su terminación, está estableciendo y operando controles de documentación, información que genere la empresa, así como la que elabore el instituto. Y es que el patrón está obligado más bien a recabar la documentación correspondiente tanto del trabajador o sus familiares, y si estos omiten la entrega, el propio patrón deberá obtenerla del instituto. Y es que es así como que esta información si el instituto no se la entrega al patrón, este mismo deberá de pedírsela al instituto, ya que esta es con el fin de, en caso de que muera el trabajador o le suceda algo, o o la ausencia de este mismo, o al momento de reincorporarse a otro lugar. La que sigue. Bueno, en cuanto al artículo 35, nos habla de que la siniestralidad de la empresa se obtiene multiplicando el índice de frecuencia, que sería IF, por el de gravedad, que como aquí tenemos es IG. Esto del lapso que se analice de acuerdo a la fórmula siguiente, que es aquí la que tenemos. Y en la fórmula simplificada, la siniestralidad está más abajo de la normal, y es que es como el grado de la siniestralidad se conforma tomando en cuenta la frecuencia y la gravedad de los accidentes y enfermedades del trabajo que se presenten en la empresa, así como, igual también es un factor de prima que garantiza el equilibrio financiero, y este grado se expresa de esta manera, que aquí es como lo tenemos, que es grado de siniestralidad, donde F es igual a 2.3, que es el factor de prima. Y el significado de las demás variables constantes y símbolos son señalados en los artículos 36 y 37, que son los que a continuación ahorita voy a explicar de este reglamento. Una vez obtenido el grado de siniestralidad, sumará el 0.005, que es la prima mínima de riesgo, que aquí está presentado como M. Y para determinar la prima a cubrir por el seguro de riesgo de trabajos, esta se refiere al artículo 72 de la ley. La que sigue. En el artículo 36 tenemos que, como ya lo había explicado, es el índice de frecuencia de la probabilidad que se ocurra un siniestro en un día laborable, ¿no? Y se obtiene al dividir el número de casos de riesgos de trabajo determinados en el arco que se analice el número de días desde la exposición.
o al riesgo conforme a la fórmula siguiente, que es la que aquí tenemos, que es IF es igual a N entre N multiplicado por 300, que bueno, y el significado de las variables constantes y símbolos es que N minúscula es el número de casos de riesgos de trabajo pues, determinados, mientras que N mayúscula es el número de trabajadores promedio expuestos a dichos riesgos. Y bueno, 300 es el número estimado de días laborales al año. Esto pues no contando obviamente los días festivos y los días de descanso. Bueno, no se consideran como casos de riesgo de trabajo terminados las recaídas y pues igual tampoco las revisiones de incapacidades permanentemente parciales. Y es que el número de trabajadores expuestos al riesgo se obtiene sumando pues los días cotizados por todos los trabajadores de la empresa, esto durante el año de cómputo, y esto dividiéndolo entre el resultado entre los días del año, que son 365. Bueno, el número de días de exposición al riesgo que se obtiene multiplicando el número de trabajadores promedio expuestos a los riesgos por el número estimado de días laborales por año. La que sigue. Bueno, y tenemos aquí el artículo 37, que es el índice de gravedad en el tiempo perdido en promedio por los riesgos de trabajo que producen pues las incapacidades temporales o las permanentes parciales o totales. Y bueno, dicho índice pues se obtiene al dividir los días perdidos para el trabajo debido a las incapacidades, como ya las mencioné, las permanentes, las temporales o las totales. Y bueno, esto entre el número de casos de riesgo de trabajo pues terminados en el lapso que se analice conforme a la fórmula siguiente, que es IG, que es igual a 300, que es el número estimado de días laborales, como ya lo expliqué, por año. S, que sería el total de días subsidiados a causa de alguna incapacidad pues temporal. 365, que es el número de días naturales del año. B, siendo 28 años, que es la duración promedio de vida activa de algún individuo que no haya sido víctima de un accidente pues mortal o de alguna incapacidad permanente total. Y siendo pues la suma de porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales, esta dividida entre 100. Y siendo D el número de funciones, las defunciones que van a lo largo de todo el año. Y bueno, siendo N el número de casos de riesgos de trabajo pues terminados. Y bueno, ahora los dejo con mi compañera Sharon. Bueno, Sharon, tienes apagado tu micrófono. Yo les voy a hablar sobre el artículo 38. Esto va relacionado con cómo se va a calcular la prima y se va a aplicar la fórmula que acaba de mencionar mi compañero, que también está prevista en el artículo 72 de la ley con la del año inmediato anterior. Esta prima se va a calcular en por ciento y esta tiene la finalidad de establecer si la prima con la que la empresa viene cubriendo sus cuotas debe permanecer igual,
¿Se va a aumentar, va a disminuir o va a cambiar? Considerando los límites que señala la ley. Y también el resultado de esta prima será sobre los salarios base de cotización durante el periodo indicado en el artículo 32, fracción 3 de este reglamento. El artículo 39 nos habla de los patrones cuyo centro de trabajo cuenten con un sistema de administración y seguridad que esté acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, independientemente de la fecha en que se otorgue el certificado correspondiente para efecto de aplicar. Como factor de prima, esta prima se va a aplicar en revisión anual de la siniestralidad para la determinación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo del año siguiente a aquel que cuente con la acreditación respectiva. La siguiente. Título quinto, determinación y pago de cuotas. Capítulo 2 de la determinación de créditos. En las entidades receptoras autorizadas cuando la determinación se haya efectuado mediante el programa informático autorizado por el instituto y el pago se realice al momento de presentar la cédula de determinación. En este caso, el patrón deberá entregar el medio magnético que contenga la cédula de determinación, recabando el comprobante del pago correspondiente. B. El patrón utiliza la cédula de determinación elaborada por el instituto. El patrón no debe de hacer ningún ajuste a este pago que él ya realizó al momento de presentar dicha cédula, recabando copia sellada como comprobante de pago efectuando. Esto es como una medida de seguridad para evitar cualquier tipo de fraude. Y también cuando el patrón efectúa el pago con cargo a su cuenta bancaria, ya sea por transferencia electrónica, o que el pago sea por tarjeta de crédito de débito, de la determinación con base en los importes determinados por el instituto y entregados a la entidad receptora. Por autorización del patrón, el comprobante de pago será el estado de cuenta que ésta va a ser expedida por la entidad receptora. La presentación de la cédula de determinación quedará cumplida al efectuarse el pago y la siguiente, por favor. En las unidades administrativas competentes del instituto cuando la determinación se efectúe mediante el programa informática autorizada por el instituto y el pago no se realiza al momento de presentar la cédula de determinación. En este caso, el patrón deberá exhibir la tarjeta con la que él pagó y como dice la fracción 1 de este artículo, recabando acuse de recibo para el instituto. Es una forma de comprobar que se hizo el pago. B. El patrón deberá de elaborar la cédula de determinación conforme a los formatos autorizados. Estos formatos se los va a dar el instituto, independientemente de que al momento de la presentación de la cédula realice o no el pago correspondiente. Para este efecto se deberá exhibir la tarjeta de identificación patronal expedida por el instituto. Es como lo que mencionaban al principio con lo que se les da a los patrones cuando tienen una empresa y van a registrar a sus trabajadores. Y tiene que llevar una copia sellada de que fue recibida por como comprobante de la presentación del pago y en su caso. C. El patrón utiliza la cédula de determinación elaborada por el instituto haciendo ajustes a la misma, independientemente de que al momento de la presentación de la cédula realice o no el pago correspondiente. También se va a rechazar la cédula de determinación presentada en medio magnético cuando presente daños de impida verificar su contenido, o sea que lo que contenga este documento no sea verídico. O en el caso de que la suma de los importes parciales no coincidan con el importe total de la determinación.
Igualmente será rechazada la cédula de determinación presentando el documento impreso cuando no contenga los datos requeridos conforme a los formatos autorizados, así como el caso de que no esté firmada por el patrón o su representante legal. Este último requisito no será necesario si al momento de presentar la cédula se realiza el pago correspondiente. Esto es para evitar cualquier tipo de fraude. Y también los patrones que tengan menos de 5 trabajadores podrán optar por cumplir dicha obligación utilizando la propuesta de la cédula de determinación elaborada y entregada por el instituto conforme al artículo 39A de la ley. La siguiente, por favor. Y bueno, para terminar con el artículo 196, para los efectos del capítulo 2 del título segundo del presente reglamento, las empresas y el instituto se sujetarán al catálogo de actividades que establece este artículo. La siguiente. Y bueno, como conclusión, tenemos que los patrones pueden usar este reglamento federal como guía para la vigilancia del cumplimiento de las normas establecidas en nuestra área laboral. Y ya que tiene como objeto establecer las disposiciones en materia de seguridad y salud dentro del trabajo. Nos permite contar con las condiciones que permitan evitar riesgos y de esta manera garantizar a nuestros trabajadores el derecho a desempeñar sus actividades en un campo laboral correcto. Y así también el trabajador se puede amparar y también el patrón. Y esto sería todo.